Buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta conferencia en el marco del Seminario Internacional Virtual de la Facultad de la Construcción y el Hábitat de la Universidad Veracruzana. Este seminario tiene como objetivo difundir la producción científica en el ámbito de la investigación. Desde la Dirección de Relaciones Internacionales y la Coordinación de Internacionalización y Movilidad, nos da mucho gusto ver los esfuerzos, los trabajos y las estrategias que llevan a cabo en esta facultad para integrar la dimensión internacional en sus procesos educativos. Así que enhorabuena en ese sentido. Hoy tenemos la fortuna de contar con el doctor Gerald Corso Pérez. Él es un ingeniero en Information and Communication Technology y, bueno, su especialidad también se relaciona con los recursos hidráulicos, los recursos en el agua. Antes de presentar al doctor Gerald Corso Pérez, me permito dar la voz al ingeniero Jesús Santamaría, quien es director de la facultad, para que le dé la bienvenida. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, doctor Frank. Es un gusto tener de invitado a una personalidad del ámbito internacional como lo es el doctor Gerald Corso, quien tiene colaboraciones de intercambio, en este caso con el cuerpo académico de habitabilidad y tecnología sustentable, que es liderado por la doctora Miriam Remes Pérez. Doctor Gerald, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y ser parte de los eventos del Seminario Internacional Virtual de Fitch en este 2021. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Muchísimas gracias, doctor Jesús Santamaría, doctora Miriam Rameses y doctor Frank Ramírez por esta invitación en generar este espacio para la Facultad de Ingeniería, su grupo de estudiantes de maestría y doctorado. Espero que esta presentación, traiga nuevas ideas de investigación en términos de recursos hídricos, cómo manejar la gestión integrada de los recursos hídricos de una manera diferente. Tal vez es un concepto de lo que voy a presentar, es tal vez cosas innovadoras, ideas que aplican, digamos, tecnologías relativamente recientes en diferentes áreas de la ciencia. Yo pertenezco al grupo de hidroinformática de la UNESCO IHE, como ven el logo a la derecha. Nosotros somos una división que está encargada de la parte de estudios de hidroinformática, de tecnologías de información, comunicaciones y telecomunicaciones aplicadas a los recursos hídricos. El grupo de UNESCO IHE o IHE Delft, que ven en la derecha el logo, trabaja en todas las áreas del agua y tenemos programas de maestría y doctorado. Y parte de lo que voy a presentar hoy está enfocado específicamente a la parte tecnológica. El gobierno holandés desarrolla varios proyectos de cooperación internacional. Esta presentación voy a mostrar varias cosas que hemos hecho con el proyecto ES Multistory, por eso lo estoy mencionando en la parte superior de esta presentación. Bien, entonces me muevo un poco más ahora sí a la temática. El título que habrán visto en el volante que los invitaba a esta presentación hablaba de la gestión inteligente del agua y tal vez para traer un poco de inspiración a lo que es la inteligencia artificial y, como ustedes se darán cuenta, informática habla de información y tecnologías de la información. Doctor Gerald. Sí. Si me permite, antes de que inicie usted su plática, desde luego, y sí. me disculpo, también quiero darle la bienvenida a nombre del vicerrector de esta región de la Universidad Veracruzana, el doctor Alfonso Pérez Morales, quien está pendiente de todas las actividades que se llevan a cabo, y desde luego, a través de mi coordinación, le damos la bienvenida y nos da mucho gusto que esté usted en esta tarde platicando sobre el tema. Así que sin más, adelante, me indican que la conferencia es de 50 minutos y si es que hubiera alguna pregunta, tendríamos algunos minutos al final para tomar alguna pregunta. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy amable, doctor. Adelante, muchas gracias.
Sí, muchas gracias por el mensaje de bienvenida del vicerrector. Ok, volviendo un poco al tema y ahora empezando más en detalle, tengo que dar obviamente los agradecimientos a mis estudiantes de doctorado. Aquí menciono algunos y al profesor Dimitri Solomatin, que también es uno de los grandes contribuyentes a estas investigaciones que estoy haciendo, voy a presentar hoy. Y los iré mencionando probablemente a medida que voy mencionando casos específicos. Pero esta presentación va a desarrollar una idea, un mensaje, y algunas de las terminologías que se utilizan acá van a generar probablemente incertidumbre o polémica, y por ende intentaré, sí, tal vez resaltar o aclarar cosas particulares. Por ejemplo, en este momento lo que están viendo es un diagrama que va desde el año 1950 al 2010 en cómo el concepto de inteligencia artificial nació y cómo ha venido evolucionando con el concepto de Machine Learning, que es una rama de la inteligencia artificial, y recientemente desde el 2010 Deep Learning, y hoy en día hay Transformers, Encoders, hay una cantidad de nuevos sistemas. Para no entrar en todo ese concepto engorroso, muchas veces voy a intercambiar acá en esta presentación la terminología de inteligencia artificial, que es la gran umbrella que cubre toda la temática. Y el mensaje que quiero dar con esta presentación es que la gestión del agua está poco a poco incorporando todas estas herramientas de inteligencia artificial. Y quiero mostrarles unos ejemplos y tal vez una transición de cómo pueden ver esa incorporación que se está dando. Aquí ya resalto un poco lo de la ciencia de la inteligencia artificial, y algo que es muy importante antes de continuar es que la inteligencia artificial tiene como concepto la parte de aprendizaje y clasificación automática. Entonces, cuando habla de inteligencia artificial, estamos hablando de algo que aprendió automáticamente cosas que habían dentro de sistemas de información. Pero estamos en el agua, y la idea es que la gestión del agua es una problemática bastante compleja, y muchas personas trabajan en una área específica, y desde ese concepto empiezan a elaborar teorías. Hay ciencia en cada uno, pero cuando hablamos del concepto de la gestión integrada, se habla de cómo podemos resolver los problemas que van de alguna manera a tener consecuencias en otros problemas del agua. Y esto que están viendo en este momento es el resultado de un juego serio que se presentó en Colombia, y lo que están viendo es una versión simplificada del río Magdalena. El río Magdalena tiene, sí, la característica que representa casi el 83% del Producto Interno Bruto sale de esta región. Están entre las ciudades más importantes del país. Y lo que están viendo en este momento, este diagrama simplificado, tiene por debajo un modelo que tardó más o menos 5 años en recopilar información y ser calibrado. Y es un modelo, sí, basado en principios físicos con una cantidad de parámetros conceptuales, eh, con un sistema de modelación del Stockholm Environmental Institute, que es el WIP. Y en la parte de la interfase, y resalto todo esto para poder mostrar la complejidad del problema. La primera parte es, por ejemplo, ven aquí rainfall, que es la lluvia, y esas rayas que ven acá en la parte superior son los milímetros de lluvia que caen sobre la cuenca. Y como ven, hay una variabilidad año a año. Aquí se ve que está en años, del 2010 hasta el 2035. Y lo que estamos viendo es que cómo la lluvia tiene un nivel de incertidumbre, y de alguna manera no sabemos cuánta agua vamos a tener. Y esto es lo que podríamos estimar que puede llegar a ocurrir en el futuro. Sí, presente y futuro. Hay una combinación de situaciones. Esa agua la utilizamos una población, y esa población tiene un crecimiento. Entonces aquí también hay un crecimiento. De hecho, en este caso asumimos una cosa lineal para el juego, porque es un juego serio y necesitamos crear o generar escenarios en donde se generen estos dos sinergias entre la incertidumbre y el crecimiento.
Para poder cumplir con las necesidades de esa población que está creciendo, entonces miramos muchas variables. Aquí hay solo las principales, pero habían más de 20 variables que estábamos mirando en el sistema. Hay dos zonas, lo que ven aquí flooding es inundación, dos zonas de inundación, y también lo que ven acá en negro son las líneas en donde las decisiones que se tomaron alrededor del juego, paso a paso, cuando cruzan la línea roja, quiere decir que hubo una inundación y fue una inundación de un nivel grave, por lo tanto es un problema para la cuenca. Y lo que ven a la derecha fue como un contador, un indicador de la cantidad de veces que ocurrió eso cuando teníamos esta situación de lluvias. Lo mismo acá, esta es otra región en donde se presentan las variaciones de los fenómenos de inundaciones año a año en este periodo. Tenemos una necesidad como seres humanos, producimos alimentos y necesitamos producirlo para todos, y esa producción depende del agua, o sea que de nuevo depende de si llueve o no llueve. Si tenemos muy poca lluvia, pues tenemos sequías y entonces no podemos producir lo que queremos. Y lo mismo van a ver aquí la fluctuación de esta línea negra que nos va diciendo de qué manera va cambiando la producción. Y como tenemos un crecimiento poblacional, hay un crecimiento que se requiere en términos de producción agrícola. Otra fuente, el agua, se está utilizando en este caso simplificado del Magdalena, se utiliza para producción hidroeléctrica, y como tenemos también un crecimiento en nuestras necesidades, no solo de crecimiento poblacional, sino de industria y de demás actividades que se utiliza la energía, entonces tenemos un crecimiento de requerimientos, y también dependiendo de la cantidad de agua que llueva, pues vamos a poder o no poder generar esa cantidad de electricidad. Y por último, resaltamos aquí 3 parámetros muy importantes, que son la salud del río, la cantidad de agua que necesite para que el ecosistema sea sostenible, la cantidad de agua que ustedes necesitan para que los bosques, la flora y la fauna, los humedales y demás cumplan con su ciclo natural y sus servicios ecosistémicos. Entonces, si se dan cuenta, todos ellos están en un conflicto dentro de un solo sistema, y muchas veces tomamos decisiones para solamente atacar o resolver el problema de inundaciones, o solamente para la parte agrícola, pero se nos olvida la contaminación, o se nos olvida que necesitamos producción de energía, o se nos olvida el medio ambiente. Eso hace que este sistema tenga una complejidad que, además de ser matemática, que se van a ver que tiene una cantidad de datos que son los que les estaba diciendo que eran esto, que es la información base. Tenemos, sí, la intervención humana, que hace que haya una incertidumbre, y obviamente el requerimiento que tenemos todos en nuestras ciudades de tener agua libre, potable, disponible. Eso genera la base del problema, y obviamente nadie es ajeno a que los gobiernos de los países y las organizaciones internacionales están buscando un concepto que haga que todos a nivel global busquemos proteger esos espacios del medio ambiente, esos espacios de que seamos una sociedad sostenible. Y por eso esto que están viendo acá es un análisis, un diagrama que muestra que la gestión integrada del recurso hídrico está relacionada con la energía, agua y medio ambiente, y su sinergia con la parte urbana y rural, pero también esa sinergia hoy en día tiene una serie de metas y metas sostenibles en las que esto pueda llegar. Tal vez en este momento lo podemos resolver, pero tal vez en el futuro no haya suficiente agua o haya unas variaciones mucho más complejas, y la forma como estemos administrando esta gestión puede no llegar a ser la óptima. Por ende, el concepto de sostenibilidad en este tipo de sistemas es muy, muy importante. Todo eso genera que empecemos a analizar esto de una manera inteligente. Y no quiere decir que solo inteligente es, ciertamente ya lo estamos haciendo y todos ya sabemos qué es lo que hay, cómo interactúan muchos de estos procesos físicos, pero siempre el reto es saber no solo cuantificarlo, sino saber qué ocurre en cada instante del tiempo en el que ustedes tienen demasiada o muy poca.
a quién le doy el agua, si ya sea la energía, la producción de alimentos, al suministro de agua potable, suministro para la industria, saneamiento básico, servicios ecosistémicos. Y no solo eso, van a encontrar que los ministerios, por ejemplo, de agricultura de los países se enfocan mucho a resolver solo este problema, pero ellos obviamente no se involucran con la parte de energía. Lo mismo los del medio ambiente están poniendo su posición y así en cada uno de los sectores. Entonces, la integración inteligente que quiero resaltar acá es no solo que todos los actores están actuando, pero también de qué manera la información que cada uno de ellos está haciendo con su propio sistema inteligente, su propio sistema, debe tener en cuenta a los otros. Y eso en este momento no es muy común. Esto que están viendo acá son series de tiempo de lluvia de una cuenca en la parte norte de República Dominicana. Y lo pongo en ejemplo porque es una zona tropical que está afectada por huracanes. Y como pueden ver, esa variación de la lluvia es muy, muy compleja. Imagínense ustedes intentar saber cuánta agua va a llover un año o en un día o cuánto va a haber disponible con este tipo de variaciones. Y también analicen que todos los valores que tengan, esto que están viendo son valores que exceden ciertos niveles y cada pico que se presenta es una cantidad de agua que llegó demasiada agua en un instante de tiempo y eso genera impactos en las cuencas que son las inundaciones. Y hay algunas extremadamente grandes. Cuando queremos analizar la disponibilidad de agua, lo miramos en términos de lo que llamamos la sequía y la sequía es como un déficit, lo podemos definir como un déficit de la cantidad de agua que hay, como una anomalía que no era esperada. Para hacer eso, normalmente la parte de análisis hidrológicos busca convertir toda esta serie de tiempo en algo mucho más suave, como estos indicadores. Esto que están viendo es un indicador de estandarizado de precipitación y evapotranspiración que convierte esta cantidad de estos valores de lluvia en índices que si ven suben y bajan a través como si fueran una función de distribución más o menos y si eso pasa por debajo de esta línea roja que están viendo, eso es una desviación estándar en principio de la transformación de los datos que hay de lluvia a este indicador y si va por debajo de eso, entonces ya tenemos situaciones en el pasado en donde hubo muy poca lluvia y ahí ya podemos empezar a entender, pero si vemos en detalle, hay muchos eventos con muchas características y eso todavía es complejo, todavía no llegamos a algo ideal. Y la razón por la que es complejo es por la que varían en espacio y tiempo. Estos indicadores que les estoy mostrando son valores de lluvia puntual, pero realmente, como están viendo en este momento en esta gráfica, esta es una imagen tridimensional y la cuarta dimensión es la intensidad, que son los colores que están viendo dentro de la imagen. Y lo que están viendo es una cuenca en Brasil, de la cuenca de Jundiaí, del río Jundiaí, y esto es un evento de lluvia, de una inundación que se presentó en la región. Y como pueden ver, la lluvia no cae toda al mismo tiempo, no es homogénea. Ahí hay una cantidad de variables que hacen que la forma como ella llueve sobre la cuenca va a generar grandes diferencias en las respuestas de la cantidad de agua disponible y cómo lo podemos manejar. Entonces, esta incertidumbre, sí, empezar a analizarla en términos de datos se puede ver como algo como esto. Entonces, esto es un isométrico generado de la integración de espacio-tiempo de esos eventos, o esto es un evento extremo de lluvia en esa misma zona. Entonces, teniendo toda esta incertidumbre desde el punto de vista tradicional de las ciencias básicas, lo que siempre se busca es cómo entiendo y represento en ecuaciones lo que pasa, ¿sí? Cómo agrego el concepto físico y los uso para concretar los procesos de diferentes escalas temporales y espaciales. Cómo mido y que este concepto de medir, meten y se veten, medir es conocer, cómo logro entender eso a través de mediciones.
Me disculpo por las tildes y los demás que tengan en este, en este documento. Normalmente estoy trabajando con un sistema que está en holandés y colocar las tildes es bastante complicado. Bueno, pero más en el tema, esas ecuaciones que buscamos, esa información física que queremos representar, em, la manejamos a través de procesos que primero asumimos que el proceso es continuo y es continuo, pero lo asumimos a través de ecuaciones matemáticas que generalizamos de algo pequeño y después las extendemos y asumimos una integración de esos procesos. Pero para resolverla, al final utilizamos la programación, buscamos métodos numéricos, resolvemos esas ecuaciones con un proceso de discretización y análisis. Y algo que fue el principio de la aeroinformática fue cómo resolvían esas ecuaciones de una manera, sí, con sistemas computacionales, con diferentes tipos de algoritmos. Y eso generó los softwares que hoy en día se utilizan. Lo que están viendo en la pantalla son diferentes tipos de imágenes que representan sistemas de modelación, tanto de la ecuación como lo que finalmente termina siendo en un sistema estilo HEC-RAS o Delft3D o Sobek o de los de DHI que se llaman Mike. Y lo que se utilizan es que me permiten determinar más o menos de qué manera los flujos se comportan en diferentes superficies, de qué manera pueden interactuar con estructuras y podemos crear modelos a escala. Podemos también mirar, sí, de qué manera se va a inundar una región con unos ríos o una ciudad y demás. Entonces, estos sistemas nos permiten llegar a eso. Pero el concepto base para un modelo de un sistema hidrológico, que es el que encapsula esa lluvia y me la empieza a distribuir dentro del sistema, eh, es bastante complejo y tal vez esa conceptualización física todavía hace que se nos escapen muchas cosas. Aquí estoy mostrando en este recuadro que el concepto del ciclo hidrológico tiene en cuenta el sistema atmosférico, el sistema de aguas subterráneas, el sistema de ribereño, los ecosistemas y otros, depende del tipo de sistema de modelación que estén trabajando. Pero aparte de eso, hay dinámicas de la Tierra, el cambio climático, fenómenos niño y niña, además que alteran la forma como ese sistema atmosférico y cómo cambian las cosas y de qué manera el sistema reacciona de una manera diferente cuando tenemos estas dinámicas. Tenemos la intervención humana, obviamente, infraestructura, dinámica agrícola, industrias y demás cosas que afectan. Y por último, cuando vamos a intentar analizar ese sistema, pues lo leemos con sistemas de medición que no son perfectos y esa información que leemos, pues en muchos casos le llamamos ruido, hacen que no sean valores perfectos. Y esos sistemas de medición y esos sistemas de medición de entradas y salidas del sistema, los intentamos representar en lo que es un concepto modo del modelo hidrológico y obviamente a ese concepto tiene las limitaciones de las formulaciones físicas que nosotros vamos a asumir que rigen y que nos van a ayudar a caracterizar o definir escenarios futuros y de cómo está funcionando o cómo ha funcionado el sistema en el pasado. Con todo esto, sistemas de este estilo nos permiten hacer cosas como lo que están viendo acá. Esto es un sistema de realidad virtual que está hecho para la ciudad de Utrecht en Holanda. Y lo que montamos dentro de una plataforma del sistema ArcGIS son los resultados en 3 dimensiones de cómo se va a inundar la ciudad, con qué tipo de evento, con un retorno de un periodo de retorno definido y pues se logra llegar hasta el punto en donde seleccionamos, de hecho, la celda en donde vemos la inundación y podemos determinar características como la profundidad, la velocidad y otros valores que son importantes para nuestro análisis y diseño de inundaciones. Pero eso tiene limitaciones y a lo que queremos hoy en día llegar hay muchas cosas, a veces hay cosas muy, muy bonitas gráficas, pero hay muchos problemas. El tiempo computacional para resolver este tipo de problemas es bastante largo dependiendo del proceso de calibración y las variables que se tengan.
Entonces hace que se tengan que esperar a veces semanas completas para poder tener resultados de un sistema bien calibrado que me represente bien lo que está pasando. La falta de precisión de los sistemas de pronósticos, cuando nos dan información de diferentes agencias, normalmente las agencias, de hecho en toda Europa, van a presentarle 50 escenarios, de hecho no un escenario, son 50 escenarios y les presentan uno que llaman el determinístico y el otro que le llaman el ensemble. Entonces ustedes tienen 50 escenarios más 52 probabilidades de lo que puede llegar a ocurrir y esas 52 probabilidades de lo que puede llegar a ocurrir tienen que pasar a través de sus modelos y tienen que correr el sistema para poderle dar las características de lo que va a ser el pronóstico en todas las variables de su sistema. Otro problema que se presenta con estos modelos físicos es la integración de los modelos en escalas de espacio y tiempo. Los procesos físicos son diferentes de lo que puede estar ocurriendo a nivel microscópico, lo que está ocurriendo a nivel de filtraciones en el suelo, lo que está ocurriendo a nivel de evaporación o evapotranspiración y demás. Y todos estos procesos normalmente los escalamos o los forzamos a que esas dinámicas sean una sola o a veces las integramos, pero hace que los problemas sean muchísimo más complejos y no hayan variables que nos permitan determinar si esa combinación de escalas y tiempos realmente sea la adecuada. La ingeniería o la parte de la hidrología normalmente llega acá, pero cuando vamos a ver la ingeniería necesitamos también tener en cuenta la integración de la dinámica, la intervención humana, que hace que todos estos sistemas sean más complejos. Y por último, la gran cantidad de variabilidad e incertidumbre que existe en la combinación de todos estos sistemas y de todas sus variables. Entonces, el sistema no es perfecto y por eso hoy en día decir que buscamos nuevas soluciones, es decir, porque no buscamos, debido a que tenemos mucha tecnología, tenemos muchos datos, reducir la incertidumbre desde un punto de vista de la ciencia de los datos. ¿Y esto qué quiere decir? Que aprendamos de los patrones de cambios de la disponibilidad del agua, aprender, por ejemplo, de las consecuencias de los cambios en los elementos de gestión que está ocurriendo en un lado y que está ocurriendo en otro y que de qué manera puede implicar grandes problemas o de hecho ayudarnos también a resolver otros problemas. Aprender cómo el medio ambiente se transforma, aprender cómo la sociedad evoluciona y de qué manera ésta interactúa con esas variables. Entonces, el buscar un concepto de sistema inteligente ya es bastante común, casi, sí, todas las universidades de los países más desarrollados y van a encontrar una gran cantidad de conceptos de que han creado la rama de la aeroinformática y han metido sistemas inteligentes y lo que buscan al principio es, ¿puede una máquina presentar o de qué manera puede una máquina aprender? Estas máquinas inteligentes han venido evolucionando y no es algo nuevo. Cuando estaba empezando en 1950, creo que era un común en el que el computador estaban esperando que algún día llegara a ser inteligente y que aprendiera y ahí nació el concepto. Y de hecho muchas veces la terminología de inteligencia artificial a veces se refería hasta a sistemas tan sencillos como de programar algo, decían ya está aprendiendo. Pero no, el concepto es mucho más elaborado. Hoy en día ya se tiene una idea de cómo algunas cosas que son muy complejas o que se veían muy complejas en el pasado hoy día se pueden representar de una manera muy sencilla con estos sistemas de aprendizaje. Pero, ¿qué son estos sistemas, estas máquinas inteligentes? Lo que hacemos es usar una herramienta que llamamos inteligente, que eso simplemente es una formulación matemática que con un algoritmo de aprendizaje, y el algoritmo de aprendizaje quiero que también lo vean como una optimización de parámetros. Es una optimización de parámetros de una formulación matemática que es abstracta, no es un concepto físico, que me permite replicar entradas y salidas. Entonces, los datos de la variable que generan un evento, por ejemplo, los puedo utilizar como entrada y hay un modelo que resuelve el problema obtenido, que genera la solución y la variable o variables que representan las soluciones es lo que estamos buscando. Entonces hay como este ciclo que están viendo con estas flechas.
Pero lo que hace que esto funcione, la ciencia, lo que ha hecho que hoy en día podamos hablar de estos sistemas inteligentes es porque pueden aprender, porque antes teníamos formulaciones matemáticas complejas con ¿qué? 1000, 2000 parámetros y que daban grados de libertad impresionante, pero no era posible combinarlas de tal manera que ellas pudieran realmente estar llegando a una solución o una calibración o una optimización de sus parámetros que realmente me llegara a la solución. Entonces, el concepto de aprender aquí es llegar a ese espacio en donde ese sistema de calibración o optimización llega a llegar a soluciones que son estables, son robustas y que me representan lo que estoy buscando. Sí, una paradoja, y es algo que veo muchas veces cuando voy a conferencias, es que la pregunta es, ¿y ¿por qué en ciertos modelos se habla de que no puedo hacer un sistema de modelación física porque no tengo datos y todo el mundo se queja de los datos? Y después alguien llega y dice, no, yo lo hice todo con inteligencia artificial. Pero si no habían datos, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Si esos modelos de inteligencia artificial son modelos que están 100% basados en datos, o al menos la mayoría. Entonces, la paradoja es, está muy asociada a que la medición indirecta o los fenómenos a veces se pueden representar con ciertas variables y no necesitamos toda la información del sistema. Entonces, por ejemplo, los modelos lluvia escorrentía ya llevan años en que se han representado simplemente con ecuaciones, a veces con fórmula racional o a veces con regresiones lineales o con sistemas muy sencillos, pero no necesitan tener en cuenta ni la evapotranspiración a veces, no la recarga de los acuíferos, otro tipo de sistemas, simplemente como el río se comporta de una manera tan sencilla que va teniendo una autocorrelación, o muchos ríos tienen esta autocorrelación muy fácil de manejar, a veces ni siquiera se necesita tener muchos datos de lluvia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día que hace que estos datos que estamos hablando sean posibles de utilizar en diferentes áreas? Y esos datos hoy en día van creciendo y van creciendo en el Internet. Una fuente de datos es, de hecho, los modelos globales, y ellos han abierto las puertas a muchísimos estudios y a muchísimos avances en sistemas de que se llaman sistemas de asimilación de datos o sistemas de información global hidrológica, sistemas de información atmosférica hidrológica, sistemas de cambio climático. Hay un sitio web que van a encontrar que es el CEMIP 6, van a encontrar que es parte de un proyecto que ya lleva muchos años, lleva por lo menos unos 12 años, en el que comparan y van creando modelos y modelos las diferentes agencias internacionales con datos recolectados de todo el planeta Tierra, y lo que hacen es simular lo que están viendo en la pantalla, más o menos simular sistemas físicos con ecuaciones físicas de qué manera la atmósfera se comporta y de qué manera el ciclo va generando sí, los cambios que vemos en las diferentes variables hidrológicas. Entonces son modelos globales, atmosféricos, en toda información para toda la Tierra. Hay información de esos modelos hidrológicos, entonces tenemos casi todas las variables hidrológicas. Hay sistemas de pronósticos globales, hay sistemas de percepción remota en tiempo real. Y es importante aclarar, muchas de estas cosas no son muy precisas. Hay sitios en la Tierra donde son muy buenos, pero hay otros sitios en la Tierra donde no sirven de mucho. Entonces, siempre estos sistemas de información hay que validarlos. Ahora, en términos de análisis de escenarios y entender qué puede llegar a ocurrir, pues son muy útiles porque usted no necesita tener un valor perfecto, pero sí necesita más o menos saber cómo se comporta el sistema, y después usted varía un poquito el sistema y puede entender qué puede esperarse. No necesita tener el valor exacto de lo que está representando. Hay sistemas obviamente mucho más acertados y día a día vemos, sí, situaciones como esta. Este es la información del GPM, y como pueden ver, tiene
una medición bastante buena en ciertas partes de la Tierra y con alta resolución de lo que está ocurriendo en términos de lluvia. Es como tomarles fotos y empezar a analizar todas las estructuras de la atmósfera. Entonces, son muy útiles, van haciendo más y más satélites que están proveyendo información de diferentes resoluciones y con eso si los integramos con la información de la Tierra, con radares, poco a poco los modelos van siendo mejores. Además de esos datos, hoy en día se ha creado en los últimos 8 años, también ha creado un boom de utilizar los datos digitales de información de Facebook, WeChat, Instagram, LinkedIn, ResearchGate. Y algo que tal vez, no sé si ustedes lo vean obvio, se empiezan a preguntar, pero ¿cómo hago algo con esa información que parece que fuera, entre comillas, basura? Y lo que ocurre es que si ustedes se dan cuenta, cuando hay un evento extremo, la gente empieza a mandar mensajes, a decir que algo está ocurriendo. Las familias documentan sin querer lo que está ocurriendo. Estoy en este lado y no me puedo mover, o está lloviendo fuertísimo, o acaba de haber un accidente en la calle por la lluvia. Toda esa información empieza a rotar y está ahí disponible. Y hay situaciones en las que dicen, estamos en un caso en Tailandia hace 6 meses y estábamos intentando encontrar datos históricos y no había información, no había ninguna agencia que nos dijera cuáles eran las lluvias extremas, las inundaciones que habían ocurrido en la zona baja del Mekong. ¿Y qué se hizo? Bueno, pues entonces empecemos a mirar en todos estos medios y encontrar en dónde y cuándo sí se estaban encontrando las inundaciones. Y eso se correlacionó en las ventanas de tiempo en donde nuestros sistemas atmosféricos nos estaban diciendo que habían habido los eventos extremos. Ya, perfecto. Tuvimos información completa de puntos en donde todo el mundo estaba hablando de esos eventos y se sabía que habían ocurrido y estaban en las ventanas de tiempo en donde habían ocurrido los extremos de lluvia. Por ende, podíamos identificar las regiones en donde habían sido más afectados las inundaciones. Y con eso podíamos validar nuestros modelos si estaban dando algo cierto o no. La tecnología está hasta ahora desarrollándose. Hay muchos parámetros todavía para investigar en este tipo de análisis, pero vemos que tiene un potencial muy, muy grande. Hay muchas otras áreas de aplicación. En Nigeria acabamos de terminar un estudio con un estudiante que hizo un chatbot para poder ayudarle a las personas, al ciudadano común, entender los reportes de las agencias nacionales que hablan de los riesgos de inundaciones en todo el país y todo lo que ha ocurrido y todo lo que puede llegar a ocurrir. Pues nadie se lee ese documento de 500 páginas, pero si usted tiene en su celular, y eso fue lo que hicimos con el estudiante, creamos un celular que inteligentemente extraía toda la información y nos permitía contestar las preguntas que usted tenga. Entonces usted pregunta, yo estoy acá, ¿qué es lo que el reporte dice de esto? Y entonces él empieza a decir, el reporte habla de que usted en esa zona han habido esto y tiene este riesgo, este año se espera este tipo de cosas. Entonces no hay que leer un reporte de 500 páginas, sino se le empieza a preguntar poco a poco la información. Volviendo al tema, ¿cómo integro de una manera inteligente todos estos conocimientos físicos de los problemas del agua con sistemas inteligentes basados en datos? Entonces, aquí lo que les voy a presentar es primero el concepto general que va de la teoría a la práctica y después les voy a mostrar un par de casos de estudio. Y con eso espero haber contribuido con esta presentación. Esto que están viendo son diferentes tipos de eventos de inundaciones y así es como se ve el fenómeno. Pero lo que tenemos nosotros a nuestro alcance para poder estudiarlos es que simulamos, por un lado, esa inundación y por otro lado necesitamos pronosticarlo. Entonces, esto que les estoy diciendo van a ser o son temas de áreas de investigación específica donde estos sistemas de inteligencia artificial se han enfocado. Uno, en tratar de simular esos eventos. Dos, en tratar de pronosticar el agua, saber de qué manera la lluvia o el caudal va a cambiar después de cierto tiempo. Hasta el día de hoy, cómo está cambiando y de ahí al futuro, cuáles son las posibles áreas de valores.
Los sistemas de optimización multiobjetivo. Esto que están viendo es el embalse de Porce 2 en Antioquia, en Colombia. Y lo que se hizo con un estudiante fue hacer un análisis de sistema multiobjetivo en donde queríamos cumplir con la generación de energía, reducir la alteración del flujo, reducir las inundaciones y al final llegamos a un sistema de solución que es una frontera de Pareto en el que el tomador de decisión o le dábamos al que está operando el sistema un espacio para que él pueda mejorar la forma como está operando, tal que evite tener estos problemas de inundación y no altere el sistema ecológico. Otro caso es, por ejemplo, en la India, esto que están viendo es el sistema de pronósticos, que es otra área de interés en inteligencia artificial. De qué manera, si voy a tener una sequía o va a tener un impacto de la disponibilidad del recurso hídrico, ¿cómo hago yo para cuantificar lo que voy a perder, lo que voy a tener en mi región en términos de producción? Y este es en términos de arroz. Esta zona que están viendo en el este de la India es la zona de mayor producción de arroz de todo el país, y yo diría una de las de mayor producción en el mundo, y depende altamente de la lluvia. Y lo que están viendo en la parte de abajo es un sistema inteligente de monitoreo que hicimos nosotros, en donde se analiza en espacio y tiempo las variables atmosféricas y de qué manera ellas van a tener impacto en la parte agrícola. Y vemos las zonas en que pasa arriba de un valor límite en donde ya la producción agrícola se va afectando. Otro sistema inteligente, por ejemplo, este es un proyecto que en este momento está dando, todavía no tengo resultados finales, ha estado dando muy buenos imágenes de predicción de la determinación de en dónde hay fugas de agua. Este es un caso en Rumania, que seleccionamos una parte de la ciudad. Hay solo cuatro sistemas de medición de presión, y tenemos la red completa, y lo que queremos es averiguar que si con 4 medidores, en dónde los debemos localizar óptimamente para poder detectar todas las fugas, y segundo, con un sistema inteligente que me permita ver que en el momento que hay una fuga, la variación de toda la red, me dé la información que me diga acá, acá y acá es donde se encuentran sus fugas. Entonces, ese es parte de un proyecto bastante grande y esperamos poder tener resultados en estas próximas semanas. Perdón. Ok, pero entonces de estas experiencias de investigación, para no dejarlo solo con la idea, voy a moverme muy rápido a través de esto. La verdad es que es un área muy amplia, pero quería aprovechar para mostrar algunas de las experiencias. Y por ende, voy a mostrar algo de pronóstico de inundaciones, algo de pronóstico de sequías, análisis de la gestión e impacto, un poco de minería de datos para causación de problemas de aguas, que es lo que se estaba mostrando arriba, y el sistema de inteligencia para análisis y compartir de resultados de riesgos y alertas. Todo esto, hay una gran parte comprimida en mi tesis doctoral, que es este libro que se llama Hybrid Models for Hydrological Forecasting, en donde se compilan las dos cosas, la parte de inteligencia artificial y conceptual. Y aquí voy a mostrar mucha de esa información. Entonces, parte de esto es, por ejemplo, el concepto de pronósticos. ¿Cómo se hace un pronóstico? Tenemos la información de ayer, donde creamos el modelo, hasta el día de hoy, y queremos saber qué es lo que va a ocurrir mañana. Yo calibro mi modelo en el pasado, tengo mi modelo al día de hoy, hay más mediciones, entonces tengo que recalibrar el modelo, y ese proceso es un proceso más bien de calentamiento, de asimilación de información, de asimilación de datos. Y después de tener ese modelo actualizado, para poder tener la información del futuro, necesito información de pronóstico de lluvia, que ya es un poco incierta. Los sistemas de inteligencia artificial, como las redes neuronales, es un sistema de
pasado, futuro, y por ende llegamos a este tipo de conceptos. Entradas pasado, futuro, por ejemplo, esto que ven P es precipitación pasada, Q es Q presente y pasado, y lo que queremos es Q mañana, y entonces esto es un lluvia escorrentía, y eso es una red neuronal en donde esos círculos son sistemas de ecuaciones. Las líneas que están uniendo uno con el otro son los parámetros, los pesos que se les va a dar de esas ecuaciones, y todas esas ecuaciones al final se van reduciendo hasta el final llegar a una ecuación que va a dar una sola salida. Si lo combinamos y analizamos estos resultados, y las críticas que hay a este tipo de sistemas es que en el conocimiento, pues como hay tantos parámetros y tantos nodos y tantas ecuaciones, es muy difícil encontrar una representación clara. Tengo que decir que hay varios estudios que han intentado hacer este estudio de representaciones y compararlos con modelos conceptuales, y hay cosas bastante interesantes, pero en principio la gran crítica es que son cajas negras. Y también cuando ven esta calibración, si ven que este sistema tiene un intervalo de tiempo fijo, por lo tanto la predicción en intervalos no fijos no es posible. Pero son muy, muy precisos. Cuando se generan este tipo de sistemas, su precisión es muy alta, y por eso son muy, muy utilizados en sistemas de alerta temprana. En los modelos conceptuales, pues puede llegar a ser un modelo físico con muchos parámetros. Aquí estoy mostrando un ejemplo de un modelo conceptual de tanques, con parámetros, con estados, con ecuaciones de transferencia del agua, y los resultados dependen altamente de esas variables de estado, y normalmente las variables de estados están dentro del sistema, por tal no las medimos, no sabemos cuáles son. Y algunas veces van a encontrar algunos modelos, por ejemplo, de Estados Unidos, en que estos parámetros son 1000 tanques, y entonces termina siendo algo muy similar al sistema de estos nodos. Cada tanquecito tiene como 10 o 15 parámetros, y usted lo multiplica 15 por cada una de las secciones, tiene 1000 secciones, entonces se convierte en algo tan complejo que muchas agencias hablan de que eso también es un sistema que no es confiable, o que es de alguna manera no fácil de interpretar. Pero en principio tienen una representación del conocimiento, y por ende nos permite entender qué puede ocurrir en diferentes tipos de sistemas. Un ejemplo de cómo se formula esto está en esta publicación, en donde se hace el análisis de cómo se hace ese aprendizaje, esa optimización de sistemas, y cómo se le coloca el conocimiento a esa interacción para tener ese pronóstico. En términos de la evolución de esto, pues la perspectiva era pasar de un punto de pronóstico de una descarga de un río a entender qué es lo que puede ocurrir cuando miramos patrones. Y esto es una imagen de ejemplo para que entendamos el concepto de esos patrones. Por ejemplo, si miramos estas dos figuras, es muy difícil saber qué son, pero si ya las vemos dentro de un concepto, sabemos que son parte de una figura compleja. Y si somos capaces de identificar eso dentro de eso, pues tenemos sistemas que pueden hacer algo como esto. Tenemos estas dos imágenes que son imágenes de radar, y muchas veces las calibramos, o normalmente se calibra con estaciones de tierra, y van a encontrar dispersiones como estas. En este caso lo que están viendo es un producto Persian, que no es, que es de un producto de percepción remota, y está siendo comparada con estaciones de tierra. Y como pueden ver, la dispersión es muy grande, pero los patrones son completamente diferentes a esa dispersión. De hecho, si los giran un poco, van a encontrar que hay en cada instante de tiempo, los giros de la figura pueden llegar a coincidir casi perfecto. Entonces, el concepto es cómo veo la lluvia como un objeto, y si lo logro llegar a ver como un objeto, puedo llegar a utilizarlo para caracterizar ese objeto, o como se caracteriza una imagen como la que están viendo a la izquierda, que puedo caracterizar la imagen con género, edad, color, nacionalidad. Pero si tengo un objeto de lluvia, puede ser que yo pueda caracterizar mis eventos extremos y saber de qué manera la respuesta hidrológica va a tener diferentes tipos de situaciones. Veo más, este es un concepto de simulación que se hizo, y se hizo un análisis sobre la parte hidrológica. Actualmente estamos desarrollando con la Universidad de Cuenca, con el ingeniero Paul Muñoz, en su tesis doctoral con una universidad en Alemania, utilizando estas mismas técnicas para hacer pronósticos para sistemas de embalse y para mejorar la operación en el Ecuador.
Pronósticos también de sequías. Esto ya es más en detalle, cómo miramos la serie de tiempo, cómo encontramos qué está por debajo, de qué manera caracterizamos esos eventos, cómo en cada celda tenemos esa serie de tiempo, identificamos si están o no están en una situación de sequía. ¿Cómo la agregamos? Esto es una agregación de todo el planeta Tierra para un modelo global, identificar de qué manera ciertas regiones en un instante de tiempo, un día, se encuentran por debajo de un valor mínimo o se encuentran en una situación anómala. Y si analizamos todos esos porcentajes de esas celdas que están sobre el porcentaje total de las celdas disponibles, porcentajes de celda en área que se encuentra en sequía, van a encontrar que esto es para todo el planeta Tierra, más o menos el agua superficial, cómo está fluctuando el porcentaje de áreas que se encuentra por debajo de un límite y va cambiando de un porcentaje al otro. Ellos son porcentajes de áreas. Y si hacemos eso por regiones, podemos identificar cómo las regiones climáticas nos fácilmente podemos ver eventos que son históricos, situaciones del niño y la niña. Y todo esto se caracterizó y se puso en reportes para la Unión Europea, pero también tenemos una publicación en donde se explica la metodología que les acabo de mostrar. Esa metodología se extendió. Estos son casos de estudio en México, en donde evaluamos la variación en espacio-tiempo con diferentes indicadores de sequías. En Colombia, cómo se trabajó. Todo esto es parte de la tesis doctoral de Vitaly Díaz Mercado, que está en esta página web. Y él dejó libre todas las herramientas para poder hacer análisis y estamos publicando ahorita un compilado de todos los datos para también dejar todos los datos disponibles. Además de todo, trabajamos con análisis de visualización, cómo se comporta la variación de esos sequías en espacio y tiempo y cómo podemos verlo de una manera cíclica con análisis de frecuencias. No voy a entrar en datos, pero sí hay mucha información que logramos determinar a través de análisis gráficos. Pronósticos, como les había dicho, de las cosechas. Este fue un sistema de inteligencia artificial que logramos predecir de un año al otro cuáles podrían ser las consecuencias en pérdidas del porcentaje de área en sequía versus el pérdidas en la parte de producción agrícola. Y los resultados de las redes neuronales daban unas correlaciones del punto 74. Nos permitía realmente identificar los valores picos y un valor aproximado bastante alto que le ayudaba mucho a la región para poder tener esos resultados. También analizamos cómo las sequías se comportaban por toda la India, cómo esas trayectorias de esos eventos nos podían llevar a determinar sincronicidad y secuencia en los eventos. Todo eso se hizo en una publicación que está disponible desde el año pasado. Y por último, para cerrar, tal vez algo hidráulico, las fugas en los sistemas de distribución. El caso que les comentaba de la ciudad de Braila en Rumania. Tenemos 305 nodos. Tenemos esos son 2 puntos centrales en donde estábamos haciendo las primeras pruebas. Simulamos y determinamos 4 puntos de medición que existen realmente en el sistema y teníamos valores históricos de los últimos 4 años y tenemos un análisis del consumo horario en cada uno de los nodos. Hicimos un análisis para la simulación, puntos de baja presión y de alta presión y después tenemos un análisis de la divergencia que había entre el estado natural y las variaciones que se presentaban debido a las fugas. Y el sistema novedoso de inteligencia artificial que estamos utilizando se llama Autoencoders. De hecho, hace 2 semanas Google lo estuvo promocionando. Es uno de los sistemas más avanzados que hay para la codificación y decodificación de sistemas complejos y se puede utilizar, como lo están viendo en la imagen, para aprender al máximo las características naturales y las anomalías, tal que en el momento en que tengamos una fuga, él me va a encontrar la anomalía y me dice en dónde se encuentra.
Conclusión de toda esta presentación, espero no haberme extendido mucho. Las áreas de aplicación de la hidroinformática se han expandido al uso de inteligencia artificial, como lo vieron. Hay muchas áreas y muchas más que tal vez no pude cubrir. Y las posibilidades de integración con los recursos y herramientas que hay en este momento está creciendo y creciendo exponencialmente cada día. Y por último, muchas gracias por la atención y la oportunidad de presentarles un poquito de mi trabajo. Muchas gracias, doctor Corso. La verdad que este tipo de eventos y conferencias enriquecen la experiencia educativa de los estudiantes y obviamente de los académicos involucrados con estos temas. En este momento, si hay alguna pregunta, se va a tomar para que el doctor Corso Pérez pueda responderla. Así que si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, podemos tomarla en este momento. Bien, al parecer no tenemos preguntas, doctor. Bien. Vamos Sí. a... Si me permites, Frank. Sí, claro que sí. Adelante, Muchas doctora. gracias. Pues antes que nada quisiera reconocer el trabajo de investigación que realizan, Gerald. Tuve la oportunidad de presenciar cómo trabajan en el instituto en Delft, y la verdad es que es bastante el impacto social que todo lo que ustedes realizan tiene en todo el mundo. Yo creo que lo que hace el instituto es que además extiende sus redes a muchas partes y ayudan a muchas zonas que verdaderamente son afectadas. Todo este tema de la caracterización de los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos y la forma como se buscan o dan datos que pueden ayudar a prevenir hasta cierto punto y a pues estar un poco preparados, ¿no? Es complicado con la naturaleza. Yo creo que definitivamente, como bien dices, es difícil tener datos exactos. Siempre hay márgenes ahí que no están bajo control, pero definitivamente creo que esto beneficia en muchos sentidos, ¿no? Hablabas de sequías, hablabas de inundación, hablabas de estos temas de cómo se pueden incluso prever situaciones de la producción de alimentos, ¿no? La agricultura y todo lo que tiene que ver con eso. Y bueno, finalmente creo que es una información muy valiosa. Quisiera resaltar también que hay compañeros profesores académicos de varias disciplinas, de la Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat, de la Facultad de Electrónica y de todas las ingenierías que somos 4 facultades, y también hay estudiantes de posgrado, de licenciatura, de arquitectura. Entonces, esto no solamente es una información que está orientada a una sola disciplina, creo que a todos nos interesa y a todos nos da un panorama de esto, cómo puede ser trabajado. Y además, agregar que estamos en una zona de agua, ¿no? De mar. Y bueno, de mar, sí. Pues muchas gracias, Gerald, y una felicitación. Bueno, gracias, Miriam, por el mensaje. Muy bien, también tenemos en el chat un comentario, Marco Montiel Zacarías. Me parece muy interesante el uso de la IA para la hidroinformática. Muchas gracias por compartir su trabajo. Muy amables. Tengo una pregunta, disculpen. Adelante, vamos a tomar un par de preguntas si es que hubiera una más. Adelante, Gerardo Alcalá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gerardo Alcalá de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo respecto a lo que nos comentó de la integración inteligente, cómo pondera las distintas variables de producción de energía, alimentos, los servicios ecosistémicos? ¿Cuál es la estrategia, ¿no? para establecer ese balance? Ok. Eso está muy asociado a la forma como evaluamos el problema. En este caso particular que estamos viendo acá, pues generamos un modelo que me va a replicar los escenarios de producción de energía y los escenarios en que va a generarse la inundación y la alteración. Y vamos generando un sistema
de optimización con algoritmos genéticos en múltiples direcciones de estos parámetros y vamos generando soluciones y soluciones y soluciones hasta que encontramos estas fronteras en donde están los límites de los mejores valores para las diferentes dimensiones, que es el concepto de la optimización multiobjetivo. Teniendo esos valores al final, no es precisamente para llegar a una sola solución, sino es para poder llegar a un espacio en donde hay un consenso en que si la empresa o va a producir tanta energía en un momento determinado, sepa que va a tener estas consecuencias y tal vez baje un poco su producción de energía para evitar ciertos daños. Entonces, hay un espacio en donde estas soluciones multiobjetivos tienen que ser también evaluadas con un sistema multicriterio en donde existen esos pesos, pero esos pesos ya son mucho más humanos, en las que las diferentes organizaciones empiezan a tener unas tablas en donde ellos ponen las variables que a ellos qué tan importante es la energía y qué tanto los afecta. Por el otro lado, qué tanto los afecta las inundaciones y por el otro lado, el ecosistema. Y entonces teniendo esas perspectivas, ahí se ponen unos pesos para la toma de decisión final. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Si no hay... Una pregunta más, doctor. Vamos a tomar una pregunta más y vamos a cerrar la intervención. Adelante, por favor. Habla Rolando Salgado de la Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat. Vemos muy interesante su presentación. Vemos que utiliza inteligencia artificial, redes neuronales y otra serie de pues, ecuaciones matemáticas muy complejas. ¿Cómo hace para la solución de ese tipo de ecuaciones? ¿Se utiliza un software en particular o ustedes mismos desarrollan mediante un programa un lenguaje de programación esas las soluciones, o los toman de otros programas que ya están en la literatura o ya están dentro de lo que son programas comerciales o académicos que han desarrollado ustedes o que otros más han desarrollado? ¿Cómo se realiza esos programas tan complejos o esas soluciones tan complejas que nos dijo que dura a veces hasta días, ¿no? Días, al respecto. Sí, no, sí, semanas completas a veces. Pero sí, tenemos diferentes cosas. Hay librerías que nosotros mismos creamos en las que intentamos que algunos de estos algoritmos contemplen parámetros físicos. Y entonces es lo que llamamos modelos híbridos y por lo tanto las librerías convencionales no nos sirven porque no podemos meterles ecuaciones de conceptos físicos de balance de agua o información que nos permita caracterizar la evapotranspiración dentro de un sistema de estos inteligentes. Entonces, esos son los que nosotros tenemos a nivel experimental. O sea, reproducimos todos los conceptos básicos y todo. Para la parte más pesada, utilizamos las librerías de TensorFlow y Keras, que está encima de TensorFlow, y TensorFlow ya nos permite trabajar con todo tipo de sistemas. Nosotros tenemos acceso a las facilidades de los supercomputadores de acá de Holanda. Entonces tenemos un sistema que tiene 7200 cores y con ese trabajamos los problemas más grandes. Y tenemos un sistema cloud de 42,000 cores para poder correr procesos en paralelo y crear nuestra nube del sistema. Entonces, para eso utilizamos estas librerías que ya están listas para este tipo de problema y los otros, tenemos también nuestros propios sistemas. En este momento el profesor Dimitri Solomatin acaba de generar un nuevo algoritmo con un estudiante, de hecho, de México. Sacaron un nuevo algoritmo de reducción de la incertidumbre en el proceso de optimización. Entonces, este proceso de optimización multiobjetivo, ellos lo que hicieron fue que crearon que esos valores que están obteniendo de soluciones cada vez sean menos inciertos, entonces que tengan un componente, una dimensión adicional en el proceso de optimización, que es bastante interesante. Entonces, sí hay librerías que podemos compartir también en este sentido. Muchas gracias. ¿No podría yo anexar otra pregunta? Sí. Sí, ok. Buenas tardes, mi nombre es Marco Vinicio Hernández Salazar, yo estudio en la maestría de Ingeniería Aplicada. Mi pregunta es referente a si ustedes, digamos, en su trabajo haciendo modelos numéricos, pueden hacer o crear un modelo
para tratar de simular digamos, aumentos en el nivel del mar, en la altura del nivel del mar. No hemos hecho, en términos de data driven o de modelo de datos, no hemos trabajado eso, pero sí, de hecho, sí estoy colaborando con uno de los profesores que trabaja a nivel de análisis de todo el planeta Tierra en términos de sea level rise, y ellos son modelos físicos y con información de los niveles del mar, y lo que hacen es que los combinan con la parte hidrodinámica de todos los deltas de la Tierra. Pero en términos de datos, no. Uno de los problemas de trabajar estos conceptos de datos es saber por dónde, de qué manera usted organiza los datos para saber qué es lo que entra, qué es lo que sale, de qué manera va a hacer ese proceso de calibración para que tenga un sentido y realmente usted tenga un resultado que le va a dar. Entonces, en esa parte costera todavía no he visto una experiencia, al menos que yo sepa, no conozco a alguien que haya trabajado en eso. De acuerdo, muchas gracias. Muy interesante su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto vamos a cerrar la intervención del doctor Gerald Corso. Agradecemos su ponencia, su presencia virtualmente en este evento. Y también me gustaría puntualizar para todos aquellos académicos que nos acompañan en este evento, esta colaboración del doctor Gerald Corso se dio a través de una estancia académica de la doctora Miriam Remes en los Países Bajos, una estancia que generamos a través del programa HAPI, que es un programa de habilitación del perfil internacional que promueve la Universidad Veracruzana para la formación internacional de competencias internacionales de profesores. Así es que, pues, también me parece que debemos felicitar a los organizadores, a la doctora Remes, a la facultad, por impulsar estos aspectos de la internacionalización. Así es que, sin más, le agradecemos, doctor Gerald Corso, su intervención, y pues nos veremos en la próxima más adelante. Muchas gracias a todos quienes se presenciaron el evento. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gracias a todos. Gracias, doctor Luego. Corso. Hasta luego, gracias. Muchas Un gracias abrazo, a todos. Gerald. Gracias. Bueno, Hasta luego. Bien. Gracias. Chao, chao. Gracias.